Retraso. Programada para las 6 de la tarde, aún no se aplica la sentencia de muerte al mexicano Edgar Tamayo. Otra balacera. A pesar de la presencia de las fuerzas federales, en Michoacán se registra enfrentamiento entre autodefensas y miembros del crimen organizado. Foro Económico Mundial. Llega a la ciudad de Davos, Suiza, el presidente Peña Nieto. Mañana será orador central en una reunión. Y que es una buena oportunidad realmente de promoción de nuestro país. Mejoría milagrosa. Tras caer de un puente en Coahuila, las dos niñas accidentadas presentan signos de recuperación. La menor, que estaba más grave, ha estado respondiendo. Líder de INXS. Recordamos el nacimiento del vocalista de la banda Michael Hutchence, fallecido a los 37 años. Muy buenas noches, bienvenidos a TVC Noticias Territorio. Gracias que nos acompaña nuevamente Enrique Muñoz. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Jolie? Muchas gracias por estar con nosotros en este miércoles, mitad de semana, 22 de enero en este 2014. Saludamos a la gente de Línea Informativa Zacatecas y los invitamos a que se comuniquen con nosotros a través del Facebook y del Twitter, que ya tiene la pregunta de esta noche. Vámonos con el tema de hoy, que tiene que ver con la suspensión de la ejecución del mexicano allá en Huntsville, en Texas. Pues sí, ha sido suspendida la ejecución de este mexicano allá en Texas, acusado de haber asesinado de 3 balazos a un policía en los Estados Unidos. La ejecución de Edgar Tamayo Arias, programada para las 18 horas de este miércoles, se retrasó debido a que fue presentado un nuevo recurso ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. Es decir, a Tamayo Arias, de 46 años, se le debía aplicar la sentencia en la Cámara de la Muerte en la localidad de Huntsville. Sin embargo, sus abogados presentaron a último minuto una apelación con nuevos argumentos y eso fue lo que retrasó todo el procedimiento, que podría extenderse hasta la medianoche de Texas. Este hombre, Edgar Tamayo Arias, de 46 años, fue condenado por el asesinato de un policía en 1994 en Houston, en los Estados Unidos, pero privado de sus derechos consulares en violación de la Convención de Viena. Esta convención de 1963, ratificada por 175 países, incluido, por supuesto, Estados Unidos, prevé que todo extranjero debe recibir asistencia de sus representantes consulares tras ser informado de sus derechos. Sin embargo, el martes por la noche, un juez federal de Texas rechazó una demanda para postergar la ejecución de Tamayo y volver a revisar su caso. Organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional denuncian la violación vergonzosa de derecho internacional, tanto en este caso como en el de 50 mexicanos más que se encuentran en el corredor de la muerte allá en los Estados Unidos. Y el tema de la ejecución del mexicano Edgar Tamayo llegó hasta la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Distintas reacciones hubo en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión previo a la ejecución de Edgar Tamayo en una cárcel de Texas. Nos parece inaceptable que con las condiciones actuales de ese procedimiento haya una ejecución de una pena que es evidentemente de imposible reparación. Nos hemos sumado formalmente a solicitar la suspensión de esta ejecución de pena de muerte para que haya un procedimiento transparente y justo. Los priistas argumentaron en que los mexicanos deben ser procesados con plena transparencia. Los mexicanos en México y fuera de México vivan lo que son justos procesos para que auspicien y también justas penalidades.
Por su parte, la izquierda propone agendar el tema de las ejecuciones en la próxima reunión bicameral. En la próxima reunión interparlamentaria con los legisladores norteamericanos, el tema de las ejecuciones se ponga en la mesa. Edgar Tamayo se convierte en el 8º mexicano ejecutado en el estado de Texas en los últimos 20 años. Lenin Gudiño, TVC Noticias. Mientras este mexicano espera la hora de su ejecución, agentes de los Estados Unidos mataron a un migrante mexicano que intentaba cruzar la frontera norte, esto allá en Nogales. De nueva cuenta, un migrante murió a manos de un agente de la patrulla fronteriza al darle un disparo después de haber sostenido un forcejeo, hechos que son investigados por un grupo de detectives de la oficina del sheriff del condado de Cochise. En el reporte se señala que el incidente se registró la noche del jueves 16 de enero, cuando los agentes de la patrulla fronteriza seguían a pie a un grupo de migrantes ilegales cerca de la autopista 80 a 10 kilómetros de Douglas, Arizona. Cuando los migrantes fueron alcanzados, 2 de ellos fueron detenidos, pero uno tercero huyó y fue encontrado escondido debajo de un arbusto. Este hombre se resistió al arresto y forcejeó con el agente durante varios minutos. Incluso se relata que intentó arrebatarle al agente su arma de fuego. Temeroso por su seguridad personal, el agente sacó su pistola y disparó contra el migrante. El indocumentado sufrió un impacto en la zona superior del cuerpo y murió en el lugar, siendo el cuerpo trasladado a las oficinas del médico forense del condado Pima, quien realizará la autopsia y tratará de identificar el cuerpo. Este caso fue dado a conocer hasta el viernes 17 de enero y se aseguró que fue notificado el Consulado de México, quien colaborará en las investigaciones. Guillermo Zabaleta. Ya saben que pueden comunicarse con nosotros a través del Facebook TVC Noticias Territorio. En Twitter nos encuentran como @TVC Noticias. Enrique Muñoz y Yoeli Ramírez también tenemos abiertas estas vías de comunicación. Ahí está nuestra pregunta de esta noche, la misma que usted tiene en su pantalla, y seguimos recibiendo respuestas. ¿Cree usted que fue el gobierno federal quien dejó crecer a la delincuencia organizada en Michoacán? Al regresar, resguardan las fronteras con Michoacán para evitar el efecto cucaracha. Y más adelante, imágenes impactantes de un niño que sale ileso tras ser atropellado. Regresamos con más información aquí en TVC Noticias Territorio. Y es que hace unos momentos la Corte de Apelaciones del Estado de Texas rechazó el recurso interpuesto para suspender la ejecución del mexicano Edgar Tamayo Arias. En unos minutos iniciará el protocolo para su ejecución. Aquí, por supuesto, en Territorio le vamos a mantener informado de lo que suceda, de la suerte de este connacional. De regreso a nuestra cobertura especial sobre la situación en Michoacán, en los límites de Apatzingán y Parácuaro, Michoacán, se registraron enfrentamientos entre autodefensas e integrantes del crimen organizado. Esta madrugada, elementos federales recuperaron los poblados de La Cofradía y El Carrizo, donde las balaceras se prolongaron por más de 4 horas. Durante la refriega, cerca de 40,000 familias de la comunidad El Carrizo abandonaron sus casas ante el temor de ser alcanzados por los disparos. En tanto, autoridades educativas de Michoacán nuevamente suspendieron clases en los municipios de Tierra Caliente por considerar que no hay condiciones de seguridad. Y lamentablemente estos hechos de violencia trascienden en el mundo, sobre todo por la situación violenta que se vive en la Tierra Caliente. Vamos a Madrid para conocer su percepción. En innumerables ocasiones, el gobierno de Michoacán, primero con Lázaro Cárdenas Batel, luego con Leonel Godoy, teniendo como hombre común al doctor Genoveo Figueroa Zamudio como secretario de Turismo, hicieron hasta lo imposible por posicionar el nombre de Michoacán como atractivo turístico cultural en América y especialmente en México. Roberto Monroy, en épocas de Fausto, de manera más discreta, al menos en España, también lo intentó. Todo fue en vano. Los españoles, en su generalidad, ante las campañas, ni siquiera ubicaban dónde se encontraba Michoacán. El diario El País ha publicado el domingo un artículo denominado Los Justicieros de la Tierra Caliente, causando un gran impacto mediático. Hoy, policías en la Plaza del Sol, al identificarse mi compañero Julio César Maicot como camarógrafo mexicano y sobre todo como michoacano, muestran su cara de sorpresa. ¡Ah, Michoacán! ¡Qué difícil! La campaña ha funcionado.
Los meseros también preguntan, ¿de dónde sois? Al decir Michoacán, su cara toma la sorpresa como característica. No quiero decir miedo, pero la incredulidad de conocer a alguien de la tierra violenta es notoria. ¿Ustedes sois de donde dicen que hay guerra? Un taxista madrileño también asienta saber dónde es Michoacán. De 3-3, policía, mesero, taxista han identificado a Michoacán al salir de una portada en uno de los diarios más influyentes de España y del mundo. Impresiona que las primeras 3 personas con quienes nos identificamos conocen Michoacán, aunque no sería fuera de lógica en un país donde aún se leen los diarios y particularmente El País. Después de los acontecimientos de violencia en nuestra tierra, focalizados en la Tierra Caliente, nos hemos convertido en noticia mundial y en Madrid nos tienen perfectamente ubicados. La primera imagen que tengo de Michoacán es lo último que apareció en la prensa de un grupo de personas desesperadas tratando de buscar una solución a un mal del siglo XX que es que todavía nos llega en el siglo XXI, que es el narcotráfico. El nombre de Michoacán parece que se está posicionando en el mundo, desafortunadamente a través de la violencia que se vive en algunas de las zonas de nuestro estado. Ojalá esto nos sirva en un futuro para aprovecharlo desde el punto de vista turístico. Ignacio Martínez, reportero Julio César Maicot, camarógrafo, desde Madrid, IM Noticias. El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Monte Alejandro Rubido García, informó que las fuerzas federales mantienen presencia en la zona serrana de Tierra Caliente, donde se detectaron y destruyeron 36 plantíos de marihuana y 4 de amapola. Además, destacó que gracias a los trabajos de inteligencia fueron capturadas 10 personas, entre ellas Héctor Chávez, detenido en Uruapan. Se le identifica como parte importante de una estructura delincuencial. Entre sus tareas, era el responsable de supervisar el establecimiento de laboratorios clandestinos para la elaboración de drogas sintéticas y coordinaba el envío de las mismas a los Estados Unidos de América. Autoridades de Jalisco ya están blindando sus fronteras para evitar obviamente que grupos armados entren a la entidad en la conocida como Operación Cucaracha. Porque la presión que provoca la presencia del ejército en Michoacán puede provocar que los grupos de la delincuencia detonen incidentes en otras entidades, es por lo que permanecen vigiladas las zonas limítrofes. Hoy estamos dándole principal atención a Santa María del Oro y a Gilotlán de los Dolores. Y no solo a las cabeceras municipales, sino a los poblados que están más vulnerables, como La Loma, Tazumbos, El Travesaño, Petacala, todos estos municipios. Añadió que buscarán una estrategia para mantener un control sobre los michoacanos que entren a Jalisco. Vamos a tener información de inteligencia, no es de que vayamos a censarlos ni que vayamos de alguna forma a tacharlos, ¿no? Pero tenemos que estar muy atentos porque también hay que estar conscientes de que dentro de esta huida que puede haber por parte de los grupos delictivos, pueden aprovechar para venirse gente vinculada con este grupo delictivo que hoy el gobierno federal está tratando de encapsular. Entonces, la intención es tener muy puntual si son familias, si son jóvenes, grupos de jóvenes, o sea, quiénes son los que se mueven de Michoacán para acá. Descartó que en la entidad se hayan presentado grupos de autodefensa. Gabriela González, Central Noticias. Y se mantiene permanente el operativo Frontera a fin de garantizar la seguridad en el estado de Querétaro. Más de 200 elementos de seguridad, sin contar en los del Ejército Mexicano, y 85 vehículos terrestres son los que conforman el operativo Frontera que implementó el gobierno de Querétaro con el fin de resguardar la seguridad en los municipios que colindan con los estados de Michoacán, Hidalgo y Guanajuato. Esto tras los hechos que se registran en esas entidades, principalmente Michoacán. A efectos de prever cualquier circunstancia, nada más reforzando una estrategia que nosotros arrancamos prácticamente a mediados de enero, de diciembre pasado, del 2013,
y estamos alertas a cualquier situación en virtud de los operativos que se están llevando a cabo en Michoacán. Por su parte, Vega Montoto detalló que como parte del operativo la presencia policíaca se concentra en 11 puntos básicos considerados de riesgo, así como 37 secundarios relacionados a zonas de veredas. Nosotros tenemos 11 operativos básicos, pero secundarios debemos tener alrededor de 37 operativos. Los 11 básicos, pues los que ustedes ya también han dado cuenta, las zonas fronterizas, inclusive desde la zona con Guanajuato, con Michoacán, desde luego con Hidalgo y también con San Luis Potosí en la zona serrana. Secundarios, es a lo que me refiero, son veredas, no, se está trabajando en forma general, normal. Edith Parra, Querétaro, Visión 10 Noticias. Y durante su escala en el aeropuerto de Gander, allá en Canadá, el presidente Peña Nieto habló sobre la situación de inseguridad que se vive en Michoacán y la estrategia que se sigue para erradicarla. Es una estrategia que ha permitido a un año, o poco más de un año, tener avances alentadores, una disminución real en la violencia, una focalización del problema de la inseguridad en algunas partes de la geografía nacional, especialmente Michoacán. El gobierno, con toda claridad y con toda precisión, ha afirmado que es el Estado mexicano el único responsable de mantener las condiciones de seguridad. Estamos en ruta de lograr una disminución real y sensible a las condiciones de violencia que lamentablemente se viven en el país. En tanto, el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, pondrá en marcha el operativo Escudo en la ciudad con el fin de evitar el paso de la delincuencia generada en Michoacán al Distrito Federal. Se implementará en los límites del Distrito Federal con Ciudad Nezahualcóyotl, Chalco, Tlalnepantla, Ecatepec, Naucalpan y Los Reyes La Paz. Se revisarán vehículos que no cumplan con la normatividad y se realizarán sobrevuelos de la Policía Capitalina. Como parte de estas acciones, también se realizarán sobrevuelos de vigilancia independientes del monitoreo del tránsito vehicular. Asimismo, el Centro de Atención a Emergencias tiene la indicación para vincularse de manera permanente con las diversas áreas de comunicación. Vámonos con la pregunta y sus respuestas en esta noche aquí en Territorio. La pregunta la tiene usted nuevamente en su pantalla. ¿Cree usted que el gobierno federal fue quien dejó crecer a la delincuencia organizada en Michoacán? Estrada Flores, no creo, por ellos tienen los suficientes pantalones para hacerlo. Saludos desde Poncitlán. Flex, más que dejarla crecer, todo apunta a que la fomentó. Flavio López, sí. José Montoya, con los Godoy en el poder, ¿qué se podía esperar? Uno en el narco y el otro en el poder. Ángel Nocturno, definitivamente no. La responsabilidad principal recae en las autoridades locales, las estatales y municipales. México es una federación y hay 3 niveles de gobierno. Araceli Chávez Olvera, pues claro que sí. Con sus gobiernos del PRD y a esto les ayuda Calderón, que no hizo nada. Claro que el gobierno es culpable. Andrés Melesio, ¿quién es el encargado de la seguridad nacional? La señora Berti Maldonado, el gobierno federal y la estatal, además del municipal, todos están coludidos, no cabe duda. Armando Solaegui, yo pienso que sí. José Montoya, sería muy interesante para la gente joven que investigara lo que fueron los gobiernos pasados del PRI y pudieran comparar con los 2 últimos sexenios del PAN. Joslyn Cas, claro, por hacer caso omiso y más que nada por los intereses de los políticos rateros. La señora Flores, obvio, llevan su gran mochada. Mario Monroy, hasta la pregunta ofende. Pepe, no, 18 años de perredismo, saludos. Jesús Cabrera, el federal, el estatal y el municipal. Jaime, quien dejó crecer a la delincuencia fueron los gobiernos del PRD y eso mismo ha solapado Mancera con los anarquistas aquí en el DF, aunque también el gobierno federal tiene que ver con su ineptitud en sus sistemas de inteligencia. Frank Morrison, hola, indudablemente que sí, en ese estado es muy alta la corrupción y todos sabemos que están coludidos las autoridades y los delincuentes. La señora Morales, por supuesto, desde el momento en que Felipe Calderón sabía cuál era la situación y no hizo nada, y a partir de eso se incrementó cada vez más y con más violencia. Yanis Karina, hola, claro que sí es un secreto a voces, saludos. El joven Arteaga, primero en Michoacán ya es un estado fallido y el gobierno federal ni las manos mete, la culpa de todos es de todos los gobiernos. Muchas gracias a todos por estar en comunicación con nosotros. Ahí tienen abajo de su pantalla las direcciones donde pueden mantener esta vía de comunicación abierta con Enrique Muñoz y su servidora Yoeli Ramírez. Antes del corte veamos a estas chicas y su sorprendente manera de saltar la cuerda. Se trata del mejor equipo de saltos de Hungría, quienes han ganado muchos, pero muchos reconocimientos a nivel mundial.
Y mire, observe la habilidad, la energía, la positividad que tienden a saltar con un pie, con las manos y con otras partes del cuerpo, hasta marometas, desde chiquititas, algunas más mayores. La coordinación para saltar en equipo es impresionante. Más adelante, ciudadanos capturan a un delincuente en Coahuila. Además, le tenemos las imágenes impactantes de un niño que resulta... Gracias por seguir con nosotros en TVC Noticias Territorio. Las vías de comunicación están abiertas a través de las redes sociales que aparecen abajo de su pantalla. Después de más de 13 horas de vuelo, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, arribó a las 16:33 horas al Aeropuerto Internacional de Zúrich, Suiza, para participar en el Foro Económico Mundial. El mandatario mexicano será el orador central en la reunión el próximo jueves, donde hablará sobre su plan de gobierno y las reformas estructurales recientemente aprobadas en México. Lo acompañan su esposa, Angélica Rivera, y los secretarios de Relaciones Exteriores, de Hacienda y de Economía. El Foro Económico Mundial se realizará en Davos del 22 al 25 de enero. Y en vísperas de que inicie el nuevo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, se reanudan los foros de la reforma petrolera, y es que aún están pendientes la elaboración de las leyes secundarias. Urgen expertos y empresarios a los legisladores a atender algunos focos rojos de la legislación secundaria de la reforma energética. Piden acabar con la corrupción en este sector porque dicen no basta con haber excluido al sindicato de Pemex del Consejo de Administración. También hay que mejorar todas las condiciones de otorgación de contratos, toda la relación que hay con los distintos contratistas, incluso hay que atacar el problema que trae Pemex en cuanto al ordeñamiento de los gasoductos. También piden que se fortalezca la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía y el Regulador Ambiental. Que va a ser una discusión nuevamente abierta, donde vamos a invitar al sector privado a conocer su opinión y a discutir las legislaciones que le atañen al sector privado. También invitó a un debate serio a los detractores de la reforma energética que aún buscan abolirla mediante una controversia constitucional. No con chantajes y amenazas y con tomas de calles. Yo creo que este país merece un debate de altura, donde las ideas y el contraste de las ideas, los que estemos de acuerdo y los que no estemos de acuerdo, aportemos ideas racionales para que este país sea mejor. La legislación secundaria se prevé que esté lista entre febrero y marzo próximo. Al quinto foro Petróleo y Energía asistieron además de expertos, empresarios nacionales e internacionales. Para TVCN, Mari Carmen Wister. Inició en Suiza la conferencia de paz para Siria. La también llamada Ginebra II tuvo la presencia de 39 naciones en su primer día de trabajo. La representación de México está encabezada por el secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, quien en su participación aseguró que nuestro país está preparado para brindar su experiencia a la solución de este conflicto. Y en Coahuila, 2 niñas se recuperan milagrosamente después de caer de un puente por accidente. En forma alentadora, han evolucionado las menores Gisela y Britzia Trejo, tía y sobrina, luego de caer de un puente peatonal. La menor que estaba más grave ha estado respondiendo. No sabemos todavía el daño neurológico que pueda tener. Que ayer la niña lloró y movió brazos y piernas. Creo que es buen síntoma, según nos dicen los doctores. Pues de la niña más grande ya está fuera de peligro. Se reporta estable ya con mejoría. Ayer el diagnóstico de la niña era totalmente irreversible y creo que hoy pues nos da signos pues alentadores de que la niña pudiera recuperarse sin saber todavía cuál sería el daño neurológico que pudiera tener. Reconoció que muchos puentes peatonales son inseguros y no cumplen con la función de facilitar el tránsito a los peatones. Para RCG desde la comarca lagunera informa Alfonso Hernández. A nuestro regreso, a pesar de que lo negaban, encuentran narcolaboratorio aquí, en el Distrito Federal.
Y más adelante, asaltan a los cantantes Wisin y Yandel en Yucatán. Regresamos con más información aquí a TVC Noticias Territorio. Como le comentamos hace unos momentos, la Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó suspender la ejecución del mexicano Edgar Tamayo Arias. Así lo informaron sus abogados, por lo que se prevé que sea ejecutado ya en cualquier momento de aquí a las 12 de la noche. La ejecución de Tamayo Arias debía realizarse hoy a las 6 de la tarde, tiempo del centro de México, en el penal de Huntsville, ahí en Texas, pero sus abogados han logrado interponer un recurso de último minuto, pero no prosperó. Así que en estos momentos se está reactivando el protocolo de ejecución, por lo que la aplicación de la tercera inyección letal para terminar con la vida del mexicano podría darse en cualquier momento de esta noche y, por supuesto, aquí en Territorio le vamos a informar a usted si sucede antes de que ocurra, pues antes de que concluya nuestro programa, antes de las 10 de la noche. Autoridades detuvieron a 2 personas y desmantelaron un narcolaboratorio clandestino aquí en el Distrito Federal, en la delegación Milpa Alta. En el lugar donde elaboraban drogas sintéticas, aseguraron 17 tambos de sustancias químicas, un condensador, un reactor y armas de fuego de uso exclusivo del Ejército. Los sujetos fueron trasladados al penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, aunque las autoridades del DF insisten en que aquí no opera el narco. Con una inversión de 2,000 millones de pesos, comienzan a operar los juzgados especializados en ejecución de sanciones. El gobierno del Distrito Federal instaló los juzgados especializados en ejecución de sanciones penales. En ellos se podrá modificar penas y otorgar beneficios de libertad anticipada, como la reclusión domiciliaria mediante monitoreo electrónico a distancia, es decir, los llamados brazaletes. El objetivo es reducir la sobrepoblación en reclusorios. Hoy podemos anunciar que habrá una inversión cercana a los 2,000 millones de pesos que corresponderá a las nuevas salas penales en la Ciudad de México, que corresponderá al trabajo para las salas civiles y también para las salas que se requieren en el sistema acusatorio. Los sentenciados por homicidio calificado, secuestro, tráfico de menores, turismo sexual, trata de personas, asociación delictuosa, delincuencia organizada, entre otros, no podrán gozar de estos beneficios. Para hacer un intento mayor de reintegrarse de buena manera a su entorno social y emprender su segunda oportunidad. Estos juzgados se ubicarán en el reclusorio norte y se suman a los 2 existentes en el reclusorio sur. Con ello, también se da estricto cumplimiento a la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal, publicada en la Gaceta el día 17 de junio del año 2011. Nueva era en el sistema judicial en la capital del país. Para TVCN, Mari Carmen Wister. Y una fuga de agua provocó un gran socavón, hoyísimo en el anillo periférico hacia el norte de la ciudad, situación que generó caos vehicular. Desde las 6 de la mañana se reportó esta fuga y no fue hasta las 10 cuando llegó personal del Sistema de Aguas de la Ciudad de México para reparar el desperfecto. Las autoridades capitalinas informaron que las obras concluirían a las 8 de la noche. Sin embargo, los trabajos aún continúan y hay reporte de varios incidentes delictivos en esta zona. Es necesaria la colaboración de casas de empeño y relojeros para enfrentar los constantes robos a joyerías, asegura el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, tras señalar que habló con el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, después de que fue víctima de un asalto donde se le quitó un caro reloj. Pero es muy importante que quienes están tras estos relojes en específico, pues puedan encontrar también una dificultad para poder comerciarlos, ¿no? Entonces, es un llamado a nuestros amigos de las casas de empeño para tener comunicación, para encontrar las mejores prácticas. Y ahora la policía capitalina va tras las empresas de seguridad privada Patito para evitar que proliferen en la Ciudad de México. La Secretaría de Seguridad Pública Capitalina irá tras las empresas de seguridad privada Patito con el fin de regularlas. Vamos a poner la lupa con aquellas empresas que no están registradas y yo así pediría yo la participación ciudadana
Bueno, pues si vemos esa gente que luego anda tocando puertas y pidiendo cooperacha, que porque son del grupo de seguridad X o Z, pues sí podemos denunciarlo para que a través de esta área se pueda hacer la investigación. El Centro de Atención y Regulación de Seguridad Privada de la Policía Capitalina será el medio para que todas aquellas empresas tengan todo en regla para operar. Se va a registrar voz, se va a registrar huellas, fotografía, que de hecho ya lo hacíamos, y adicionalmente el ADN, cuando a través de la Federación nos liberen ya los recursos y las políticas para hacerlo. Y evidentemente nosotros no tenemos en este momento un número preciso de cuántas empresas hay. ¿Por qué? Porque lo que hemos hecho es que se vayan del Distrito Federal. Asimismo, la regulación de seguridad privada se expandirá hacia la República Mexicana. Lo primero que se necesitaba era mucha comunicación con quienes ya cumplen con la ley. Esta etapa ya se cumplió. Ahora vamos a la de supervisión y a la detección de la irregularidad. En la Ciudad de México existen más de 750 empresas de seguridad privada que cuentan con las normas obligatorias para que la Secretaría de Seguridad Pública otorgue el permiso correspondiente para prestar sus servicios. Lenin Gudiño, TVC Noticias. Vámonos ahora hasta Saltillo. Vamos a Coahuila, donde la valiente acción de una mujer y de un taxista ha permitido la detención de un presunto robacoches. Una gran persecución se registró sobre la colonia Valle de las Flores, donde lograron detener a un joven quien minutos antes había robado un vehículo dentro de una tienda departamental. Según la afectada, acababa de salir de dicha tienda y se percató que un joven se llevaba su vehículo, por lo que pidió el auxilio a un valiente taxista, quien lo persiguió y dio aviso al sistema 066. Entonces salgo yo de Soriana y estaba en el semáforo parado el carro. Dice la señora, no, pues ese es el carro guindo. Lo intercepto y la señora se baja corriendo. Ajá. Cuando la ve el muchacho que lleva el carro, da vuelta. Da vuelta y huye en el carro por Echeverría, agarra a Valdez Sánchez. Ahí chocó con un vehículo. Ahí chocó con un vehículo en Valdez Sánchez. Cuando choca ahí el vehículo, sale corriendo. Lo sigo como unas 2-3 cuadras, pero sí alcanza a huir. Gracias a la rápida participación del grupo Groms, quienes peinaron el área, lograron la captura del presunto responsable, quien dijo llamarse Antonio Álvarez Contreras. Finalmente, el joven fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, quien decidirá su situación. Para RCG Noticias, Edgar González. Aquí en territorio le hemos informado sobre el asalto a una joyería que se ubica en la Plaza Comercial Tepeyac, en la Ciudad de México. Hoy, la Procuraduría Capitalina dio a conocer un video donde se muestra que el robo ya ha sido selectivo. Ha sido un robo, digamos que sobrepedido. Y esto porque los ladrones conocían a la perfección el material que debían de robar. Y la Procuraduría de Tabasco informó que existen dos versiones contradictorias sobre la muerte del menor Brian Gutiérrez Ángel, quien fue plagiado hace unos días de una plaza comercial y cuyo cuerpo apareció ayer a orillas del río Grijalva. Dijo que al menor involucrado en este caso se le realizan estudios psicológicos. También puede ser producto de una violencia desde toda su infancia. Hay un caso, un cuadro ahí clínico terrible en el niño, en este menor, y por eso hay que atender la investigación con toda la sensibilidad humana, tanto a los familiares de la víctima como respetando también los derechos fundamentales. Y esto que vamos a ver es un verdadero milagro. Observe usted las imágenes de cómo atropellan a un menor y a su abuela y ambos sobreviven. Vea usted, ahí el coche aparentemente está pasándoles encima. Un choque, lo puede usted ver en la parte superior de su izquierda, de su pantalla. Ahí tiene. Y el niño se levanta como si nada para ver cómo ha resultado su abuela después de esto. Parece de hule, se levanta como si nada hubiera ocurrido. Ve usted una vez más las imágenes. El primer vehículo choca al blanco, el blanco se proyecta hacia atrás, arrolla a ambos. Ahí pareciera que está pasando la llanta sobre el pequeño, pero no es así. Afortunadamente, mire, ahí parece que le pasa sobre el cuello la segunda rueda del vehículo blanco. Sin embargo, el niño sale como si nada. Un verdadero milagro.
Empresarios de la capital están exigiendo a las autoridades de esta Ciudad de México a ser más severos para regular marchas y sanciones penales. Empresarios capitalinos no sienten lo duro sino lo tupido por las pérdidas millonarias a causa de marchas y plantones, principalmente de la CENTE. En el turismo nosotros tenemos una derrama económica en la ciudad de 50,000 millones de pesos anuales. Eso implica prácticamente que si nosotros tenemos un punto porcentual de caída del turismo en el próximo año por una pérdida de imagen de la ciudad, estamos hablando de cerca de 500 millones por cada punto porcentual. Después de firmar un convenio de colaboración con la Procuraduría de Justicia Capitalina, el presidente de la Coparmex exige a las autoridades ser más enérgicos con las leyes en materia penal y una regulación de marchas. Nosotros hemos estado pidiendo que haya una adecuada ley de marchas, que haya un endurecimiento de las penas, pero que también la autoridad, cuando no toma las medidas adecuadas para preservar los intereses de terceros, se le pueda fincar responsabilidades. Proponen castigar a las autoridades que no hagan su labor contra las marchas y plantones. Cuando una autoridad tiene que actuar para abrir una vía de comunicación y no lo haga, que se le pueda también aplicar la correspondiente sanción, porque hay una ley que lo permita. Los empresarios aseguran que la imagen de la Ciudad de México se ha visto deteriorada desde que el gobierno capitalino aceptó que los maestros se asienten tanto en el Zócalo como en la Plaza de la República. Lenin Gudiño, TVC Noticias. La Bolsa Mexicana de Valores regresó al terreno positivo al cerrar con una ganancia de 0.54%. El índice de precios y cotizaciones se ubicó en 42.062.82 unidades. En el mercado cambiario, el dólar se vendió en 13 pesos con 58 centavos y se compró en 12,80. El euro se vendió en 18 pesos con 39 centavos y se compró en 17,33. El barril de la mezcla mexicana de petróleo se vendió en $92 con 19 centavos. Gracias por seguir con nosotros en TVC Noticias Territorio. Este miércoles la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la inmediata liberación de Adriana Manzanares Cayetano, esta indígena recluida desde hace 7 años en la penitenciaría de Chilpancingo, Guerrero, quien purgaba una pena de 22 años en prisión por aborto. Al principio le habían dictado 32. La decisión tuvo el respaldo unánime de los 5 ministros de la Corte, luego de que se determinó que en su caso se violó el debido proceso. Adriana no hablaba español y en su juicio no contó con un traductor. Tras una persecución de una camioneta con reporte de robo, un taxista falleció cuando su auto fue impactado por la unidad en fuga cuando circulaba por las calles de la delegación Iztacalco, esto obviamente aquí en la Ciudad de México. Policías de la Ciudad de México detuvieron al chofer que manejaba la camioneta con placas del Distrito Federal. Rómulo Vidal, de 40 años, quedó dentro de la unidad, mientras el presunto ladrón Roberto Holguín, de 21 años, fue enviado a la agencia del Ministerio Público. Y vea este tráiler, la volcadura en el eje 5 Sur, en la zona oriente de la Ciudad de México, provocó el cierre de la circulación ante la movilización de unidades de emergencia. Quedó llantas para arriba. La unidad, que transportaba 19 toneladas de envases de plástico y que se dirigía a Toluca, Estado de México, volcó al salir de unas curvas y chocó contra el camellón. Así quedó. En este accidente no se reportaron lesionados. Bomberos de la Ciudad de México laboraron para retirar el cargamento del contenedor para después colocar en su posición normal a este tráiler. El gobierno capitalino informa que toda vez que el sistema de aguas de la Ciudad de México finalice con los trabajos de reconexión de la tubería de Periférico Norte, personal iniciará las labores de relleno del socavón, garantizando que el día de mañana, a partir de las 6 de la mañana, se va a reabrir la circulación. Así es que los automovilistas que utilizan el periférico rumbo al norte podrán utilizarlo para desplazarse a sus trabajos durante la mañana. Eso sí, tómelo en cuenta, sería después de las 6, según la primera estimación que hace la autoridad de la capital. Y esto es el colmo. En Quintana Roo, los amantes de lo ajeno asaltaron una tienda de conveniencia que estaba justo enfrente de las instalaciones de la PGR en Chetumal. Elementos de la Policía Judicial adscritos al grupo especializados en la investigación de robos atendieron el reporte de un ilícito en la sucursal Oxxo, ubicada sobre la avenida Insurgentes,
a unos metros de las instalaciones de la PGR aquí en Chetumal. Luis Córdoba Estrella, de 20 años de edad, informó que ingresó al establecimiento una persona al cual describió como bajo de estatura, pelón, moreno y con diversos tatuajes, quien lo amenazó con lo que aparentaba ser un arma de fuego y le exigió el dinero de la venta. Se implementó un operativo de búsqueda y al no ubicar al presunto, se exhortó al agraviado a interponer su formal querella ante el Ministerio Público del Fuero Común. Para Notivisión, Jimmy Palomo. Bueno, ¿y qué tal los fríos en gran parte de la República Mexicana? Le informa a usted que el Frente Frío número 30 ingresará al país esta misma madrugada. Va a generar descenso de temperaturas con riesgo de heladas en el norte de Chihuahua y Coahuila. Abríguese muy bien, pues el frío se va a sentir con mayor intensidad durante la mañana y la noche. Además, se prevén tormentas fuertes en estados como Chiapas y Tabasco, lluvias moderadas en Campeche y Oaxaca y lloviznas en Guerrero, Michoacán, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán. Y el gobierno de los Estados Unidos cerró sus oficinas en Washington, la Casa Blanca suspendió sus actos públicos y las aerolíneas cancelaron miles de vuelos en los aeropuertos tanto de Nueva York como de Boston y Filadelfia por el peor temporal de nieve en lo que va del invierno. Ahí tiene algunas imágenes de cómo están en los Estados Unidos. En Nueva York se declaró el estado de emergencia por la tormenta que comenzó a caer este martes en la zona urbana. Se estima que la acumulación de nieve toque los 36 centímetros en los 5 distritos de la ciudad. Se pronostica que la temperatura mínima ronde los 16 grados bajo cero y la máxima los 7 bajo cero. Vea usted lo que son las cosas, ya ni el estado más seguro de la República, como ha sido considerado durante muchos años el estado de Yucatán, bueno, pues ahí se llevan a cabo las investigaciones pertinentes por un presunto robo a los cantantes Wisin y Yandel. La Fiscalía General del Estado informó que ha iniciado las investigaciones correspondientes con respecto al presunto robo que sufrieron los músicos puertorriqueños Wisin y Yandel en el Hotel Fiesta Americana. Por su parte, la fiscal general del Estado, Celia Rivas Rodríguez, señaló que se entrevistaron con los artistas, a quienes brindaron todo el apoyo e informaron del inicio de la investigación correspondiente, sobre la cual se siguen diversas líneas para dar con los culpables. Se entrevistó a gente del grupo y también se están entrevistando a gente del hotel para poder lograr pues saber perfectamente qué fue lo que sucedió. Destacó que de acuerdo con las investigaciones, los artistas pidieron bloquear la zona de acceso a las habitaciones. Sin embargo, personal del hotel relató la presencia de 2 personas, quienes argumentaron ser parte del grupo solicitando actualización de las llaves. Fueron 24 habitaciones, en esas 24 habitaciones no había acceso, los artistas solicitaron que no hubiera acceso por parte de ninguna persona al interior de estas habitaciones y que bueno, se está investigando puntualmente, ya se entrevistó por supuesto a la gente del grupo y se está entrevistando a la gente del hotel también. Entre los artículos extraviados se encuentra una mochila, 3 computadoras, 3 libros, dinero en efectivo por la cantidad de $2,900, un PlayStation, lentes, un iPad, un reloj, audífonos, un celular y documentos personales. Con información de Georgina Baselis, para Notivisión, Adrián Castillo. Vamos a ver ahora este video donde se revela el momento en que se estrella un avión en Aspen, Colorado. ¿Se acuerda usted? Aquí dimos la nota. Fue el 5 de enero. El avión fue captado solo varios segundos antes de que se estrellara. Poco tiempo después se ve una enorme bola de fuego. Este video puede proporcionar pistas sobre qué fue lo que ocurrió ese día cuando se estrelló la nave, provocando la muerte del piloto y que dejó a otras 2 personas heridas. ¿Se acuerda usted? Le informamos que iban 3 tripulantes, uno de ellos fallece, por cierto eran mexicanos. El video fue tomado por 5 cámaras infrarrojas que está usted viendo ahora. Vámonos al recorrido internacional. Es muy interesante que el Papa Francisco es uno de los seguidores y usuarios de Twitter que más actividad registra. Por la mañana habló acerca de la situación de paz en Siria, este debate que se está llevando a cabo entre los principales mandatarios del mundo para unificar este criterio de paz. Y por otro lado también instó a que la gente participe en la marcha por la vida, es decir, en contra del aborto. Y también en los Estados Unidos, dos notas importantes, trascendentes. Ayer reportábamos una balacera en la Universidad de Purdue. Bueno, pues ahora otra balacera en la Universidad de Oklahoma.
Y por otro lado, hay una explosión en una planta de biodiesel y usted va a ver las imágenes precisas cuando esto ocurre. El Papa Francisco instó a los participantes en la Conferencia para la Paz Siria, Ginebra II, a hacer todo el esfuerzo para conseguir una solución al conflicto que permita poner fin a la violencia. Esto al finalizar la audiencia general en la Plaza de San Pedro del Vaticano. El Papa Francisco también lanzó un mensaje a través de la red social Twitter que dice: rezo por la marcha por la vida en Washington, que Dios nos ayude a respetar siempre la vida, especialmente la de los más débiles. Esto a propósito de la marcha en Washington contra el aborto. Un tiroteo en la Universidad de Oklahoma, en la localidad de Norman, dejó un muerto. Las autoridades detuvieron a un sospechoso que se negó a cooperar en la investigación, pero se presume que el autor tenía un objetivo claro al abrir fuego. Se declaró un incendio en una refinería de biodiesel tras una explosión que se sintió en varios kilómetros a la redonda en el norte de Mississippi. Las llamas eran tan fuertes que los bomberos no pudieron acercarse lo suficiente para intentar apagarlas hasta pasadas varias horas. 2 empresas de la zona fueron evacuadas. El polémico alcalde de Toronto, Rob Ford, apareció nuevamente borracho. En un nuevo video subido a YouTube se le muestra hablando de forma incoherente, imitando el acento jamaicano y profiriendo insultos al jefe de policía de Toronto. Al ser interrogado por periodistas, Ford negó que hubiera sido ofensivo y dijo que su vida personal es privada. TVCN, Ana Luisa Ruiz. Estaba prevista para las 6 de la tarde de este miércoles, tiempo de Texas y tiempo del centro de nuestro país, de México, pero finalmente el mexicano Edgar Tamayo Arias fue ejecutado el día de hoy en Texas. Esta ejecución viola la Convención de Viena sobre relaciones consulares y contraviene el fallo de la Corte Internacional de Justicia dictado allá en La Haya, en Holanda. Por otro lado, esta decisión ordena a Estados Unidos a revisar y reconsiderar los veredictos de culpabilidad y la pena capital impuesta a Edgar Tamayo, así como a otros 50 connacionales, cuyo derecho a la notificación y asistencia consular fue violado por las autoridades de Texas al momento de su detención. El gobierno de México hace un llamado para que tomen acciones efectivas, eso sí, ya pasada la ejecución, pero en su momento tardaron 9 meses para tomar este caso, como si no se hubieran enterado a través de los medios de comunicación, de los medios noticiosos. Así es de que, bueno, pues México ahora pide que se ejecuten otras condenas, que se evite la ejecución de otras condenas en desacato del fallo Avena, que dañen al régimen de asistencia y protección consular acordado entre ambos países. La Cancillería mexicana ha brindado la debida asistencia, dice, a los familiares del connacional ejecutado. A solicitud de la familia Tamayo, esta ayuda se mantendrá en el proceso de traslado a nuestro país de los restos de este hombre que usted está viendo todavía con vida, pero que acaba de ser ejecutado. En otras cosas, continúan los asaltos a barcos camaroneros en las costas sonorenses. El gobernador de Colima, Mario Anguiano, señaló que el reconocimiento Gobernarte, el arte del buen gobierno que recibió en la sede del Banco Interamericano de Desarrollo, es un logro de todos los trabajadores de la administración estatal, pues demuestra los avances en materia de gobierno digital, orientado en la simplificación de trámites para las empresas y los ciudadanos. Cuando vinieron y constataron, primero, el uso que ya se viene dando, el beneficio que ya estaba recibiendo la población en general y el sector empresarial, para ellos es lo que más valor tiene, porque hay muchos desarrollos, software que se implementan que tienen una gran calidad, pero si estos no tienen un servicio, no le están siendo de utilidad y no constatan ese beneficio, no tiene valor para ellos. Anguiano Moreno manifestó que el organismo económico cubrió los gastos de los integrantes de la comitiva, mientras que el gobierno estatal pagó el viaje de los trabajadores sindicalizados. En el caso de su esposa, Anguiano afirmó que él pagó los gastos de su cuenta personal. El gobierno del estado cubre los gastos de los invitados especiales que fueron los trabajadores sindicalizados, por una muestra clara del reconocimiento de que los avances que tenemos no se deben al gobernador, se deben al trabajo en equipo de todos los trabajadores, y los trabajadores sindicalizados es uno. El Ejecutivo Estatal indicó que a pesar de su ausencia, la inseguridad en Michoacán no generó problemas en la zona limítrofe, pues la estrategia a cargo del coordinador de seguridad fue clara y solo había que ejecutarse las órdenes. Normalmente cuando no hay un trabajo de esta naturaleza, inmediatamente empiezan a haber repercusiones
en homicidios, en aumento a secuestros, a robos, a casa habitación, y ustedes podrán constatar que a pesar de todo ese movimiento no ha habido ese tipo de repercusiones en el estado de Colima. Eso no se da solo, se debe también a todo el trabajo que se viene implementando. Héctor Villa, Mega Noticias. Vamos ahora a Tlaxcala, donde será este estado pionero en la formación dual, la cual se va a poner en marcha en 11 entidades de la República. ¿En qué consiste? Veamos. CONALEP, Coparmex y el gobierno del estado de Tlaxcala firmaron un convenio de colaboración, el cual pondrá en marcha la prueba piloto de educación dual en México, a desarrollarse en los planteles de Amajac de Guerrero y Zacualpan del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. Al evento acudió el gobernador del estado, Mariano González Sarur, Juan Pablo Castañón Castañón, presidente nacional de la Coparmex, quien resaltó que el inicio del modelo mexicano de educación dual atraerá grandes retos en México, bajo las reformas impulsadas del presidente Peña Nieto. Por parte de Coparmex, todo nuestro respaldo para generar las oportunidades en las empresas de Tlaxcala y que podamos ir contribuyendo a estas competencias para los jóvenes de aquí. Por supuesto, en el compromiso de que tenemos esta gran oportunidad de generar una nueva generación de mexicanos, emprendedores globales, que sean exitosos en el México que nos espera. En su oportunidad, el secretario de Educación Pública del Estado, Tomás Munibe Osorno, señaló que la educación de nivel técnico en Tlaxcala requiere de la vinculación con el sector empresarial, que asegure el futuro de la sociedad moderna. Para hacer posible esta política educativa, se pone en marcha el programa piloto del modelo mexicano de formación dual, con el propósito de vincular la teoría y la práctica, integrando al estudiante a la empresa para desarrollar sus competencias genéricas y disciplinares, a fin de lograr una educación integral para insertarse exitosamente en el campo laboral al concluir sus estudios. Por su parte, el gobernador del estado, Mariano González Sarur, dijo que el objetivo principal es buscar estrategias que incluyan a los jóvenes en el sistema productivo. Por ello, la Subsecretaría de Nivel Medio Superior implementó la prueba piloto en 12 entidades del país, en el que participan de manera activa la iniciativa privada, ampliando las oportunidades de empleo que van a responder a las necesidades de las industrias mexicanas. Este modelo educativo vincula de manera efectiva la teoría y la práctica, y por ello la participación de la iniciativa privada es fundamental, puesto que al insertarse los alumnos en la planta productiva, en las industrias, reforzarán sus conocimientos y van a adquirir experiencia, y de este modo el sector industrial será más competitivo a nivel nacional e internacional. La Subsecretaría de Educación Media Superior implementará la fase piloto de este modelo educativo en los estados de Baja California, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, México, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Sinaloa y Sonora. En Tlaxcala serán beneficiados 38 alumnos de ambos planteles, con la participación de las empresas locales como Flowser, Hotel La Loma, Bexler y Manufacturas Industriales. Reportó para Visión 10 Noticias Tlaxcala, Rosario Grada. Pues con la noticia de último momento de que fue finalmente ejecutado este mexicano Edgar Tamayo Arias allá en Huntsville, en Texas, nos despedimos, pero no sin antes ofrecer un homenaje a este hombre, al compositor, cantante y vocalista del grupo In Excess. Michael Hutchence nació un día como hoy, pero de 1960, y murió el 22 de noviembre de 1997. Y bueno, con esto nos despedimos. En Galería VIP no se pierda la entrevista con la Barbie Juárez, esta boxeadora mexicana. Muchas gracias, buenas noches, nos vemos mañana ya jueves, viernes pequeño aquí en Territorio. Muy buenas noches.